Buenas noches, amados hermanos. Qué bueno estar en este hogar compartiendo la palabra del Señor, sabiendo de que es nuestro alimento espiritual y por el cual nosotros podemos crecer cada día, ¿verdad? Porque los días son difíciles. Estamos viviendo tiempos postreros, estamos en los últimos tiempos y cuántas veces no nos damos cuenta de ello, por las carreras de la vida, por la cotidianidad que nos hace olvidar en determinado momento hasta quiénes somos en Cristo Jesús. Y tal vez por eso es que he sentido en mi corazón el deseo de compartir el libro de Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo mandó esta carta que se le llama también epístola por el hecho que estaba destinado no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que a todas las iglesias de ese tiempo. Pero lo maravilloso es que la palabra de Dios es tan poderosa y tan de actualidad que la carta a los Efesios es como que dijéramos la carta al Canadá, a los Estados Unidos, a los guatemaltecos, ¿verdad? Que necesitamos esa palabra. El objeto de la carta de Pablo a los Efesios era recordarles a ellos quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Porque ahorita la iglesia está pasando por una crisis espiritual en la cual muchas veces no tiene la fuerza, no tiene la fe, no tiene la seguridad de su salvación. Y eso estaba pasando en Éfeso también, ¿verdad? Por las circunstancias. Ahora, si nosotros vemos noticias y nos damos cuenta que todo el mundo está convulsionado. Yo conozco una familia que todos los años iba a Israel de paseo, ¿verdad? Y a la esposa de este hermano le encantaba ir. Y ella decía, yo quiero ir a Israel todos los años, porque cuando yo regreso vengo recargada, decía, recargada de bendiciones. Y mire, la última noticia es que Benjamín, como se le dicen a Benjamín Netanyahu, Benjamín Netanyahu, él dice que le dijo al pueblo de Israel de que se prepararan para 5 años de probable guerra. 5 años. Yo me puse a pensar en esta pareja y dije, ellos tanto que anhelaban ir a Israel y 5 años la tregua de guerra, ¿verdad? Pero no solamente es una guerra de tipo militar, es una guerra de tipo espiritual. Vemos las grandes ciudades en Europa que ahorita la Unión Europea está instando a la gente en Europa que preparen sus maletas de no sé si 7 días o no sé, 14 días, no sé cuántos días, estar preparados con radios, con luces, con agua, con todo lo que puedan tener, porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Y verdaderamente que nosotros no podemos ser como la avestruz, ¿verdad? De meter la cabeza en la arena y decir, no, pero aquí no está pasando nada. Cuando fue la época de la pandemia, yo me recuerdo que incluso personalmente oí que en la China había surgido una pandemia, un virus terrible, mortal. Y yo me puse a pensar, pero la China está tan lejos, ¿verdad? Y todos pensamos, la China está tan lejos. Y en asunto de días se supo. Y en Guatemala el primer caso. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos que la situación que estamos viviendo es una situación muy difícil y que solamente aquel que se aferre a la palabra de Dios, a sus promesas, va a vivir una vida de victoria y no va a vivir en temor. O sea, ¿por qué vamos a estar nosotros en temor? Si el Todopoderoso está con nosotros. Porque no depende de nosotros. El mismo Israel, para mi vida Israel es una gran inspiración. Y cuando tengo oportunidad en el chat de la iglesia a la cual asisto, envío notas de lo que está sucediendo en Israel y le digo, oremos por Israel. ¿Por qué? Porque la palabra dice, orad por la paz de Jerusalén. Todo el que bendiga a Israel será bendito y todo el que maldiga a Israel será maldito. Pero el domingo, una hermana, estábamos almorzando y una hermana me dijo, pero me lo dijo de una forma como que algo andaba mal conmigo. Me dice, pero ¿qué te pasa con Israel? Me dice, ¿por qué tanto? ¿Cuál es ese amor por Israel que tú tienes? Y pues me tomó de súbito, ¿verdad? Pero como Dios no se equivoca, el otro día estaba viendo un video y estaba diciendo, ¿por qué amamos a Jerusalén? Y cabal las mismas palabras que yo le había dicho a él. ¿Sabes por qué nosotros amamos a Israel? Porque Dios escogió a un hombre que se llama Abraham, le dio promesas, escogió a un pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo lo llevó a la tierra prometida
Y de ese pueblo nació Jesús, nuestro Salvador. Y de los judíos viene la salvación, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a amar al pueblo judío si ellos nos llevaron las buenas nuevas de salvación, nos trajeron a nosotros? Y nosotros como gentiles hemos sido solamente injertados en la vid que es Israel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a amar nosotros al pueblo de Israel? Miren el apóstol Pablo, ¿quién más judío que el apóstol Pablo? Amamos al apóstol Pablo, era un hombre usado por Dios tremendamente. Y ya vimos en una oportunidad como primera parte la introducción a la carta de los Efesios, porque es una carta tan rica, ¿verdad? En tantas cosas espirituales que solo llegamos 2 versículos llegamos a estudiar. Y nos llevó 1 hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cargada de tantas maravillas que a veces no tenemos palabras suficientes para expresarlas, pero en esta segunda parte vamos a estudiar quizás, no sé, probablemente 6 versículos. Les invitaría a que abrieran su Biblia en el libro de los Efesios. Y vamos a leer Efesios 1, porque, como les decía, principiamos con el versículo 1 y 2. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. Hermanos, si leemos esta porción solamente así, no podemos percibir toda la grandeza que ella contiene. Tenemos que ir desglosando versículo por versículo para que podamos ver qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de compartirnos. La verdad que él lo que está tratando de compartir con los efesios y con nosotros es el plan divino para los siglos. Para los siglos. No solo pues estos tiempos, sí para estos tiempos, pero ha sido por los siglos. ¿Cuántos siglos hace que el apóstol Pablo habló de esto? En el versículo 3 nos damos cuenta para iniciar. Se le llama doxología. Doxología significa alabanza. O sea, esto que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 3 es una doxología porque él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando el apóstol Pablo está hablando que nos bendijo con toda bendición, quiere decir que nosotros somos receptores de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Cantamos a veces el corito, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. Pero cuando le preguntamos a una persona, ¿y qué promesa es la que usted se ha tomado? Dice, ay, se pone a pensar qué promesa, pero son miles de promesas las que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y aquí dice el apóstol Pablo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice los lugares celestiales, quiere decir de que todas las bendiciones en los lugares celestiales, según los teólogos y los estudiosos, dicen que hay 3 cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es pues la atmósfera que nosotros respiramos y vemos el cielo azul. El segundo cielo es donde están las estrellas. Ya nos cuesta ver, ¿verdad? Que solo vemos a veces un puntito, que una estrella, y esa estrella a veces es más grande que nuestro planeta, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de las dimensiones y ahí estamos en el segundo cielo. Ahora, el tercer cielo es el lugar donde se encuentra Dios. Pero dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo está ascendido. ¿Cristo dónde se encuentra? A la diestra del Padre, ¿verdad? En lo más alto.
En una oportunidad también estudiamos, ¿verdad?, de que si Jesucristo está en lo más alto, estamos en una gran ventaja. Y lo pusimos más o menos como en una comparación con una guerra. Que si en una guerra los aviones atacantes quieren ganar la guerra, tienen que subir lo más que puedan. Porque el avión que suba más es el que va a poder tirar las bombas para abajo, ¿verdad? Entonces siempre buscan los lugares altos. Entonces, ¿quién va a estar más alto que el Señor Jesucristo? ¿Y dónde vamos a estar nosotros más resguardados que en Jesucristo? La misma palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno es nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y nosotros estamos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo en otra oportunidad dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Qué queremos decir entonces? Que nosotros tenemos tantas bendiciones que lejos de estar atemorizados por las situaciones y lo que se viene, yo como a veces digo el pueblo cristiano porque es que habla solo, y es que hermano, mire lo que está pasando, mire, en Bangkok, mire que se vinieron hace unos pocos días, se vinieron los edificios, pero como que hubiera sido una polvorosa, así, se espolvoreaban, los grandes hoteles, pero altísimos, se veían que estaban casi cayendo unas cataratas, y es, pero qué raro. Las piscinas que estaban hasta allá arriba se estaban vaciando porque se volteaban directamente los edificios así. Miles de personas murieron. Entonces, lógicamente que usted ponía las noticias y comenzaba así, pero también va a pasar en Puerto Rico, también estaban dando todos los países, ¿verdad?, de que estaban propensos a los tsunamis y tantas cosas. Si nosotros no tenemos la seguridad de que tenemos todas las bendiciones en el Señor, estaríamos atemorizados completamente. Pero nosotros no vamos a participar de ese temor, porque la misma palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De tal manera que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahora, ¿cómo podemos ser perfeccionados en el amor? Pues siguiendo a la fuente del amor, que es Dios. Él es la fuente del amor. Y si nosotros bebemos de esa fuente del amor, vamos a tener la seguridad que tenemos un Padre que nos ama y que en ningún momento va a permitir que nos pase algo que Él no haya planificado para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que el apóstol Pablo sigue diciendo. Porque dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La elección de Cristo es la que nosotros estamos ahorita prácticamente viendo. En este versículo que leímos, el versículo 4, dice que Él nos escogió. El momento de la elección, la frase según nos eligió, relaciona el tema de la elección con las bendiciones que Dios derrama sobre los suyos en los lugares celestiales. Y el momento se señala por la frase antes de la fundación del mundo. O sea que Dios, el programa que Dios tiene para nosotros no es algo que lo decidió en un momento fortuito. Dice que es antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, usted y yo ya éramos llamados de Dios. Ya estábamos en su lista. Pero entonces, ¿por qué no todos son salvos? Si Él ya nos tenía predestinados, ¿verdad? Pero la misma palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él incluyó a todo el mundo. Él quiere que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Pero está la condición, todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador, porque Dios no nos creó a nosotros robots ni autómatas, ¿verdad? Ahorita estamos en la época de la inteligencia artificial, de tal manera que uno se queda atónito de lo que hacen los robots, ¿verdad? Hay robots para limpiar la casa, hay robots para construir carros, hay robots que son cirujanos, que hacen grandes operaciones, robots para todo. Incluso ha llegado hasta las casas. Hay perritos robots para que acompañen a las personas y no se sientan solas, ¿verdad? Entonces ya andan los robotitos en la casa y todo. Ya están pensando hacer robots como compañeros de vida, ¿verdad?
Pero ¿le gustaría a usted tener por esposo o esposa un robot? Que le diga, te voy a programar, decime que me amas. Te amo, te amo, te amo. Y entonces nosotros estamos oyendo, sí, pero ¿cómo me ama ese amor si yo lo estoy programando que me diga que me ama? Y Dios dice la palabra de que Él nos creó a nosotros con libertad y nos dio libre albedrío. De tal manera que nosotros podemos escoger amarlo o no amarlo. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos por voluntad propia. Él no forza a uno. Él tiene en su programa, desde antes de la fundación del mundo, está que todos se salven. Porque Él es nuestro Padre y nos ama. No hay ningún padre que quiera que su hijo se pierda. Los padres de por sí, desde que ya tienen un hijo, comienzan a pensar en su educación, ¿verdad? Vamos a estar ahorrando en el banco. ¿Para qué? Para que él tenga más oportunidades de las que yo tuve, ¿verdad? Que pueda ir a la universidad, salir más adelante. ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo está pensando solo hacerle bien. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Si el mismo Jesús lo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué puedo yo esperar de mi Padre? Solo cosas buenas. Al contrario, llega el momento que le he dicho al Señor, Señor, yo no merezco esto que me estás dando. ¿Cómo es posible que tú me estés dando esto si mi comportamiento no es aquello que uno pueda decir, qué ejemplo, ¿verdad? Sino que cuántas veces deja mucho que desear el comportamiento de uno delante de la presencia del Señor. Pero a veces, en vez de darnos un castigo, nos da un regalo. Y entonces ahí sí le quebranta el corazón a uno. Porque dice, Señor, no merezco esto, no lo merezco. Señor, ayúdame a serte fiel. Entonces nos proponemos, ¿verdad? Amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Desde antes de la fundación del mundo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Lo importante es que comprendamos que la elección divina se presenta como pretemporal o quizá mejor supratemporal, pues no depende del vaivén de las circunstancias terrenas. Este mundo habla del escenario de la obra de redención en su manifestación histórica, pero el designio divino que determinó el acontecimiento y sus resultados se sitúa en la eternidad. He aquí la base de la seguridad de la salvación del creyente, quien no puede estar a merced de ciertas fluctuaciones de su fe, entrando y saliendo de las esferas de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en la eternidad planeó salvarnos. Y si nosotros hemos venido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes ya son salvos. Ustedes no tienen que estar pensando, ¿y será que soy salvo o no soy salvo? A veces la conciencia como que nos redarguye, ¿verdad? Y decimos nosotros, es que por lo que yo he hecho, es que yo he hecho cosas tremendas, ¿verdad? Y a veces la gente duda de su salvación. Pero el plan de Dios es eterno y el plan de Dios no cambia. Dios dice, yo no cambio. Los que cambiamos somos nosotros, ¿verdad? Podemos cambiar. Me recuerdo que en una oportunidad tenía un estudio bíblico en mi casa y salíamos a invitar a los vecinos. Entonces, una tarde salimos con el grupito que estudiábamos, salgamos a evangelizar aquí en la colonia, la Ciudad de Plata, la zona 7. Y salimos, pero adultos no habían, casi solo niños estaban ahí en bicicletas o caminando. Pues dijimos, le vamos a compartir a los niños, ¿verdad? Y comenzamos. Entonces, una de las hermanas le estaba compartiendo a un niño una bicicleta. Y me dijo, fíjate que el niño aceptó, me dijo. ¡Ay, qué bendición!, ¿verdad? Aceptó. Y entonces, al ratito el niño regresó en la bicicleta y dice que le dijo, como usted fue la que yo acepté, se le dijo, sí, dice que ya no. Pero cuántas veces nosotros somos como esos niños, ¿verdad? Que nosotros pensamos de que sí, yo acepté, pero yo creo que no soy salvo. Y Dios no está. Él no es como nosotros. Él no cambia. Y como Él no cambia, si Él nos salvó, nos salvó. Entonces, en esta guerra espiritual en la que estamos nosotros involucrados ahora, el enemigo va a tratarnos de hacer sentir que nosotros no somos salvos. Y nos va a tratar de recordar todas aquellas cosas negativas que nosotros hemos hecho en nuestras vidas. Pero entonces la palabra del Señor viene nuevamente, como dice Isaías, y me repito mucho yo ese versículo. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Isaías, el Señor nos recuerda, dice, yo soy el que borró vuestras rebeliones por amor a mi nombre, y no me acordaré más de vuestros pecados, ¿verdad? El Señor ya nuestros pecados los tomó y los lanzó a lo más profundo del mar. Entonces nosotros tenemos que estar sólidos y aferrados a esa base que Jesucristo
nos salvó. Él pagó el precio completo en la cruz del Calvario, ¿verdad? No había más que pagar. Los judíos se aferraban a la ley. Ellos decían, guardando nosotros la ley somos salvos. Pero la ley era solamente una muestra de que nosotros no somos capaces de cumplir la ley. Tal vez cumplían 8 mandamientos, 9 mandamientos, pero no los cumplían todos. Recuérdese que cuando Jesucristo encaró a aquel joven rico que le dijo que lo iba a seguir, era un hombre muy rico. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Que si lo quería seguir, que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres. Y dice, ven y sígueme, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que este joven, en primer lugar, dice que Jesús lo amó. Él sabía qué actitud iba a tomar el joven que se iba a ir, pero dice que Jesús lo amó. Entonces él le dijo, ¿y qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Entonces, pero Jesús le dijo, los mandamientos, él explicó los mandamientos y el joven le dijo, era judío, ¿verdad? Y le dijo, todos esos he guardado desde joven. Que todo, él dice, todos, pero no, porque en su corazón había un ídolo, que era el dinero, ¿verdad? Es que era muy rico. Entonces él dice, todos los he guardado. Entonces, bueno, le dice Jesús, entonces vende todos tus bienes y dalos, ¿verdad? Para que los puedas cumplir. Nos damos cuenta que nosotros como humanos no podemos cumplir los 10 mandamientos. Pero, ¿qué hacen los 10 mandamientos para con nosotros? Hay iglesias que dicen, no, es que ya Cristo quitó la ley y la ley ya no se... No, Jesucristo no vino a quitar la ley, Él vino a que se cumpliera. Pero como no la podemos cumplir, nadie la puede cumplir, entonces tenemos que ver a Cristo. Y Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él sí cumplió la ley completamente. Entonces ya nosotros vamos a ser salvos, no por nuestras actitudes, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Dios va a ver, y lo vamos a ver más adelante en el estudio. Pero mire, en esa lección que Jesús nos da del joven rico, es triste, porque dice que el joven, lejos de llenarse de gozo al ver a Jesús y al haber hablado con él, dice que se fue triste. Y ya no se nos dice el nombre del joven. Él pudo haber sido otro apóstol, sin duda, ¿verdad? Del Señor. ¿Quién sabe? Quizá hubiera llenado el lugar de Judas y hubiera perdido todas sus riquezas, todas sus posesiones, pero hubiera ganado la vida eterna. Y tendríamos su nombre. Imagínense que aún la pecadora, ¿verdad? La Magdalena se menciona en la palabra de Dios. Está su nombre allí, pero el de este joven no está. Solo nos dice que era un joven rico que casi fue salvo. Casi, ¿verdad? Es como alguien que está en una carrera, ¿verdad? En las Olimpiadas y que casi llegó, pero le darían la medalla de oro. No, ¿verdad? Sino que el que la ganó fue el que sí llegó. Entonces, esto para nosotros también es una lección. Que no estemos que casi, hermanos, sino que nos propongamos, como dijo el apóstol Pablo, no que sea ya perfecto ni que ya lo tenga todo, pero prosigo al blanco. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hemos analizado el significado anteriormente de santos. La vez pasada, se recuerda que estudiamos cuando dice llamados a ser santos, que usted y yo hemos sido llamados a ser santos, ¿verdad? En mi iglesia hay una familia de apellidos santos. ¿Cuándo van a llegar los santos? Los únicos santos en la iglesia, que son de apellidos santos. Pero no, el apóstol Pablo llama santo con ¿qué le dijera yo? Con la traducción hebrea. Lo que era santo es apartado. Por ejemplo, los artículos del templo, ¿verdad? De Jerusalén se santificaron porque eran apartados para el servicio de Dios. En Cristo Jesús cada uno de nosotros hemos sido apartados para el servicio de Dios, ¿verdad? Entonces somos santos, ¿verdad? Que no se nos vea muy santos o que no actuemos muy santos a veces, no quiere decir, pero estamos en el proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso en el cual Jesucristo en su misericordia, Él no mira el proceso, sino que Él ve el final. Él ve como Él quiere, como Él nos va a ver, santificados en el día que estemos en su presencia, ¿verdad? Delante de Él. Y dice que nos llamó para que fuésemos, dice, sin mancha, sin mácula, sin culpa,
En este contexto ha de significar la perfección moral de los hijos de Dios como fruto y consumación de la gran obra de redención determinada antes de la fundación del mundo. Lo que Dios se propuso en Jesucristo, en nosotros, fue que fuéramos santos y que fuéramos sin mancha. Qué lindo, ¿verdad? Por ejemplo, una novia cuando va al altar, ¿será que lleva un vestido así como medio manchado? No se preocupa ella por su... No, ¿verdad? Ella ya con un vestido blanco, que simboliza pureza, ¿verdad? Y cuando pensamos en esa blancura, pensamos en las vestiduras blancas que el Señor nos va a dar a cada uno de aquellos que logremos con su misericordia llegar un día a su presencia, ¿verdad? Con vestiduras blancas. Dice que nos ha adoptado como hijos de Dios. Mire, la adopción en los tiempos greco-romanos en que Pablo está hablando aquí, la adopción es algo bastante común. Miremos el versículo 5. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción en el tiempo de la época, como decía, greco-romana, era común porque, en primer lugar, habían familias que no podían tener hijos. Entonces decidían adoptar a alguien, ¿verdad? O si había una persona muy pudiente, pero que había tenido muy pocos hijos, él quería tener otros hijos más, entonces realizaba un acto de adopción. Pero había una celebración en el acto de adopción, ¿verdad? Donde el cual él lo presentaba al que iba a ser su hijo, ¿verdad? Y ahí le estaba otorgando todos los derechos como hijo natural. Eso nos da una figura a nosotros espiritual, ¿verdad? Nosotros hemos sido adoptados por Cristo Jesús, adoptados, pero con todos los derechos. Fíjense qué lindo. Con todos los derechos en los lugares celestiales en Cristo. Y si nos da todos los derechos en los lugares celestiales, ¿será que no nos los dará en los lugares terrenales? Aquí nuestro hermano vemos de que está tomando carrito nuevo y todo. No, tengo todos los derechos en los lugares celestiales y en los terrenales, ¿verdad? Pero, hermano, si dice la palabra, todo es vuestro. Todo, si no tenéis es porque no pedís, dice la palabra de Dios. Es que el cristiano no puede decir, ay, es que fíjese que no tengo los medios. ¿Cómo va a ser eso? Yo aprendí, un joven, me recuerdo que una vez yo vendía ciertos productos en una oportunidad y le ofrecieron a un joven. Y dijo, sí, me dijo, estoy interesado. Me dijo, quiero, me dijo, pero ahorita no tengo el dinero. No porque tenga falta de provisión, me dijo. Y me gustó lo que me dijo. No es por falta de provisión, me dijo, pero mañana le voy a sacar el dinero y lo traigo y le compro. Entonces, si nosotros no tenemos es porque no pedimos. Ay, sí, pero es que fulano tiene esto y yo no lo tengo, ¿verdad? Pero la misma palabra de Dios nos responde. ¿Por qué no tenéis? Porque pedís mal. Pedís para cosas superfluas, ¿verdad? Cosas que no son necesarias. Porque todo aquello que nosotros necesitamos, el Señor nos los va a poner. Nos los va a presentar, nos va a dar la oportunidad que lo adquiramos, nos va a dar la fuerza física para poderlo trabajar. Sí, yo siempre he dicho, hermano, el dinero no es difícil de conseguir, ¿verdad, hermano? El dinero es fácil de conseguir. ¿Cómo se consigue el dinero? Trabajando. Sí, trabajando. Yo me proponía a veces, ya me voy a comprar mi terrenito, yo tenía mi casita, me voy a comprar mi terrenito en tal lugar. Bueno, entonces voy a trabajar extra. ¿Por qué? Porque tenía ese proyecto y Dios me estaba dando la juventud y la fuerza, ¿verdad? Y lo hacía y lo hice y me bendijo. En cambio veía gente que siempre, ay, hermano, es que yo no tengo dinero, ay, que siempre con ayes cuando son hijos del rey. Y dice la palabra, es que somos bendecidos con todas las cosas. No, hermano, nosotros con Él lo tenemos todo. Pidámoselo y Él nos lo va a dar. Condicionado a que no va a ser para nuestro mal. ¿Cuántas personas se han hecho millonarias y después han terminado quitándose la vida? ¿Por qué? Porque de determinado momento perdieron todo aquello en lo que habían puesto su amor. Y ahí estaba todo lo que era su vida. Pero no, en Cristo Jesús nosotros dice que lo tenemos todo. Cuando fuimos adoptados nos dieron todas las riquezas, todo lo que Cristo recibió, nosotros lo tenemos. Es una de las hermosas figuras que ilustra las variadas facetas de la totalidad de la salvación. Si la salvación es solo que uno levante la manita y diga, no, ya soy salvo. No, la salvación es un acto. Así como el que quería adoptar hacía una gran fiesta. Dice que hay una fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente.
porque Dios se goza que nosotros lleguemos a sus caminos, porque vamos a ser bendecidos. ¿Verdad? Dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero ¿de qué prosperidad se habla últimamente en todas las iglesias casi? Prosperidad económica. No, claro que Dios nos prospera económicamente, como le decía, si nos da salud, esa es prosperidad. ¿Por qué? Porque podemos trabajar. Pero el propósito de Él no es que nos hagamos millonarios solo para nuestra propia satisfacción. El propósito es que nosotros, teniendo posibilidades, podamos ayudar al que no tiene posibilidades, ¿verdad? Pero el que realmente la necesita, ¿verdad? Porque tenemos que ser sabios también en ese sentido. La adopción en cierta familia de un niño que procede de otra es algo conocido en nuestros tiempos, que adquiría una categoría especial en la esfera que ya dijimos grecorromana. Ahora bien, Pablo añade la figura de adopción con el fin de recalcar que el hijo no ha de ser una mera criatura, sino ser adulto capaz de reconocer al padre, de comprender sus propósitos, sirviéndole con fidelidad y devoción. ¿Por qué? Porque si ese hijo adoptado, al hijo adoptado se le daban todos los privilegios de hijo, pero aceptaba todas las responsabilidades también que conllevaba ser hijo. Tenía que honrar a sus padres, tenía que someterse a la disciplina de la casa a la cual él había llegado. Nosotros tenemos a Dios como Padre, tenemos que someternos a lo que dice su palabra, como nosotros debemos de comportarnos. Y si no, ¿qué sucedía con este hijo adoptivo? Y que era un hijo que no se comportaba debidamente, perdía los derechos que había recibido como gratis, gracia, la palabra gracia que nosotros hablamos ahorita. Ahora, elección, como vimos, seguimos con el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Beneplácito, yo me puse a buscar en el diccionario, beneplácito. Aunque uno entiende muchas palabras a veces, pero no tiene la idea 100%, ¿verdad? Beneplácito, dice, es la aprobación, es permiso para hacer una cosa. O sea que Dios estaba dando su aprobación, su beneplácito para hacer esto de la elección. Elección, preordinación, beneplácito. El verbo elegir quiere decir en su voz media escoger para uno mismo. O sea que si uno va a una tienda y quiere comprar alguna ropa, ve algo que le gusta y elige dentro de ello lo que uno quiere adquirir. Así es que dice que en este mundo Dios nos eligió, ¿verdad? A nosotros. Qué privilegio que Él nos haya. ¿Quién soy yo para que Él me haya elegido a mí? ¿Qué vio en mí? Lo único que vio fue la gran necesidad que yo tenía de Él. Y lo único que vio en mí fue esa tristeza, melancolía, cuántas cosas, ¿verdad? ¿Y qué fue todo lo que me dio? Todas las bendiciones que no se pueden contar, hasta en los lugares celestiales, estando con Cristo. Los dos verbos se enlazan estrechamente, ya que la elección se lleva a cabo por medio de la preordinación, es decir, según el plan eterno que Dios había propuesto en su Hijo para la formación de la familia espiritual. Beneplácito traduce eudoquía, o sea, deseo y deleite. También eso, beneplácito también significa deleite. Deleite en la presentación del propósito de Dios, muy de acuerdo con el plan de formar una familia amada según la voluntad de quien en sí es amor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Verdad? Él es la fuente de donde emana el amor. Contaba alguien que en una iglesia había un púlpito y que tenía una como cortinita enfrente que se les pone así con algún rótulo, ¿verdad? Que ponen a veces en las iglesias. Perdón, pero no era cortina, era un rótulo que habían puesto, ¿verdad? Con letras y decía Dios es amor. Pero con tanto mover el púlpito a veces para esto o lo otro, se cayó la R, ¿verdad? Pero era una lección espiritual. La iglesia estaba igual que el púlpito para arriba y para abajo y quedó nada más donde decía Dios es amor. A veces nos recordamos, Dios, Él me va a perdonar, sí, Dios es amor. Dios es amor, pero Dios es amo. Y si nosotros le amamos a Él,
tenemos que demostrarlo con amor también, porque Él es nuestro Señor. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. En quien, versículo 7, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire qué precioso. Ahora, entonces, ¿cuál es uno de los propósitos para los cuales Dios a nosotros nos salvó? Aquí lo responde. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que nosotros seamos un aleluya viviente para Él, ¿verdad? Estábamos hablando hace ratito de alabanza, ¿verdad? ¿Qué es alabanza y qué es adoración? Alabanza es reconocer lo que una persona es, de lo que Él ha hecho para nosotros. Eso es alabar, decirle a Dios, Señor, tú eres precioso, tú eres esto, tú eres el lirio de los valles, tú eres magnífico. Decirle al Señor, todo es eso, ¿verdad? Y hacerlo con una vida que demuestre una adoración al Señor, ¿verdad? El pueblo hebreo dice que ellos demostraban su adoración a Dios con las alabanzas, pero también con incienso, ¿verdad? Y la Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos, con los cuales nosotros podemos alabar. Lo único que podemos nosotros hacer por el plan de salvación que Dios tuvo para cada uno de nosotros es agradecerle al Señor, alabarlo todos los días de nuestra vida. Lo primero que nosotros debemos de hacer cuando nos levantamos es, Señor, gracias. Gracias por la noche de descanso. Señor, gracias por la vida. Porque cuánta gente se acuestan y ya no se levantan, ¿verdad? Pero el mismo Jeremías dijo en su libro de Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, en nuestra vida, hermanos, nosotros debemos de tener gratitud por todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús, el amado. En el amado, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué nos recuerda a nosotros? ¿Quién es el amado? En el libro de Cantar de los Cantares se menciona un amado. Pero también en el libro de Mateo se habla de que cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, dice que vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros somos amados por el amado. Y el que nos amó, el que vino a este mundo y que dio su vida por cada uno de nosotros. El amado fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer como hijos de Dios es reconocer de que Dios nos amó de tal manera que dio lo más precioso que tenía Jesucristo, su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es su plan, que nadie se pierda. Los que estamos aquí, los que están en los diferentes lugares del mundo, que está escuchando a alguien que tal vez dirá, no, pero yo no estoy en ese plan. Pero estamos viendo que el apóstol Pablo dice que sí, que Él nos eligió, que Él nos predestinó, pero que Él no nos puede obligar a ninguno de nosotros a que nosotros le reconozcamos como Salvador. Nosotros de nuestro corazón, de nuestra voluntad, tenemos que decirle, Señor, te necesito, reconozco mi situación, que es muy difícil. Señor, estoy pasando por tantos problemas, estoy pasando por esto, por lo otro. Señor, he perdido mi vida prácticamente, quizás en vicios, quizás en cosas que no convienen, porque el daño se lo hace a uno mismo. Pero Dios todavía le da oportunidad a la persona que reconozca su situación y que sepa que Dios tiene un plan precioso para su vida y que Dios tiene disponible una adopción para cada uno de aquellos que reconozcan su necesidad, ¿verdad? Y no tengo nada, sí, pero mi Padre lo tiene todo. Imagínense que esa persona rica le haya caído bien un joven, tuvo misericordia a él en la calle y dijo, yo tengo tantas riquezas y tengo muy pocos hijos, yo lo voy a adoptar a él. Y de la noche a la mañana lo lleva y él se ve rodeado de todo aquello que le pertenece a este hombre que es tan rico, ¿verdad? Con tantas posesiones. Y nuestro Padre Celestial es el dueño de los cielos, de la tierra, del mar, de todo absolutamente. Entonces nosotros con Él lo vamos a tener todo. Lo que necesitamos es reconocer nuestra situación y decirle, Señor, como el hijo pródigo regresó. Dice que el hijo pródigo en determinado momento reconoció que dice,
pero ¿qué estoy yo haciendo aquí donde estoy? Si tengo una oportunidad, si tengo un padre que me ama, ¿verdad? Y comenzó así, si hasta los empleados de mi papá comen mejor que yo, y aquí la situación en la que estoy, recapacitó. Entonces, cualquiera que esté escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentre, tiene que llegar el momento, si tiene todavía la vida, recapacitar y regresar y buscar a aquel padre que lo escogió desde antes de la fundación del mundo y que quizá permitió que llegara a esa situación tan baja y que tocara a fondo para reconocer que necesitaba un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso fue que cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, les dijeron, os damos nuevas de gran gozo, porque ha nacido hoy en la ciudad de la ciudad un Salvador, que es Cristo Jesús. Y Jesús significa Salvador, ¿verdad? Jehová salva. Qué precioso. Y Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos, y Él tiene los brazos abiertos para cada uno de aquellos que lo necesiten, disponible. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a ser hijos de Él para la alabanza de la gloria de su gracia.